patología se da con mayor frecuencia en pacientes jóvenes por accidentes laborales o accidentes de tránsito, y en cambio la fractura de cadera, la mayoría de población o el grupo etario que tiene este tipo de lesiones son pacientes geriátricos por la alteración de la densidad ósea. Es importante que conozcan el manejo de la patología de pelvis, porque es una emergencia quirúrgica cuando nosotros no podemos detener el sangrado, ¿no? Uh-huh. Y se debe diagnosticar de forma temprana si un choque hipovolémico se origina por una lesión del anillo pélvico. Bueno, los mecanismos de fractura que pueden producirse a nivel de la pelvis son mecanismos de alta energía, ¿no? Accidentes de tránsito que puede ocasionar los diferentes trazos o naturalezas de una fractura. Cuando tengan ese tipo de patologías, a veces es muy poco probable que el paciente que tenga fractura de pelvis solamente tenga una fractura de pelvis. Siempre tiene agregado una patología que puede ser a nivel del raquis, una lesión a nivel del tórax, una lesión a nivel del abdomen. Ya que ustedes roten por el área o la especialidad de cirugía general, van a ver más a fondo cuando un paciente entra a shock trauma. Una de las primeras medidas o evaluaciones que hacen dentro del grupo multidisciplinario está la parte del cirujano general, el médico de emergencias, ¿no? Y el traumatólogo, y en la cual se puede hacer las interconsultas respectivas si tiene unas lesiones asociadas, como el cirujano de cabeza y cuello, el neurocirujano, el urólogo. Entonces, lo que ustedes deben conocer es el ATLS, ¿no? Todos los pacientes politraumatizados suelen presentar lesiones pélvicas, y las lesiones pélvicas inestables contribuyen a una mayor mortalidad del paciente. Entonces, el ATLS fue desarrollado por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos a partir del año 1980, y este es un protocolo de un proceso de atención. Es una forma como nosotros debemos tener nuestros pasos cuando viene un paciente politraumatizado, ¿no? Y es el ABCDE que deben aprender. El A es la vía aérea, el B la parte de respiración, C control del sangrado, D el estado neurológico, y E es en relación de la parte térmica del paciente. En relación a la vía aérea, es un algoritmo, ¿no? Siempre deben evaluar si existe conciencia del paciente, deben interrogar su nombre, la edad, cosas que nosotros nos puedan permitir que el paciente todavía está orientado, ¿no? Y en relación a eso debemos valorar si la vía aérea se encuentra permeable. Si la vía se encuentra permeable, pues, y si están en el centro de salud y tienen oxígeno, le pueden producir una mascarilla de reservorio con 12 a 15 litros de oxígeno, y de nuevo valorar la vía aérea, y si todo se mantiene en un estado de permeabilidad, pues pasar al siguiente paso, ¿no? Si no está la vía aérea permeable, pues, y tiene la posibilidad de hacer una intubación, tiene que hacerla, ¿no? Y si a veces la intubación es difícil, lo que se tiene que hacer es una cricotiroidectomía de emergencia, ¿no? Este tipo de
de técnicas o competencias, por ejemplo, en la intubación, eso lo van a aprender en la parte de anestesiología, ¿no? Y una traqueostomía lo pueden aprender también con la especialidad de cirugía cardiovascular o la especialidad de cirugía de cabeza y cuello. Después de valorar esto, pasamos a la segunda fase, ¿no? Que es la ventilación. Deben observar que exista una ampliación del tórax para un paciente politraumatizado. Cuando llegue a emergencia, deben de vestirlo para ver si no existe lesiones a nivel del tórax. La frecuencia respiratoria debe mantenerse entre 10 a 29 frecuencias respiratorias por minuto. Entonces, debe valorar una respiración espontánea, valorar si existe una herida a nivel del tórax, y si no existe una herida a nivel del tórax y existe una dificultad para la ventilación, lo que nosotros debemos pensar es un hemotórax a tensión, ¿no? Aparte de eso, si no existe signos clínicos ni radiográficos de un hemotórax, lo que debemos descartar son fracturas costales. Cuando existen fracturas costales a nivel de ambos tórax, 5 o 7 fracturas costales, puede producirse un tórax inestable que necesita la fijación de las costillas. Las fracturas costales también se hace un tratamiento quirúrgico. No lo hacemos nosotros, lo hace el cirujano de tórax, ¿no? Le coloca placas pequeñas, de pequeños fragmentos a nivel de las costillas para estabilizar la adecuada respiración. Si existe una ventilación adecuada y vamos descartando todos los procesos que involucran el tórax, pasamos a la siguiente fase, parte de la circulación. Cuando tengan a un paciente politraumatizado, lo que deben valorar, como se le había explicado en la diapositiva anterior, es buscar si existe herida a nivel del tórax. Una herida abierta que se conecta con la cavidad pleural puede producir una presión negativa, y esto puede ocasionar un neumotórax a tensión. Y el no diagnosticar este tipo de patología sí es una emergencia en el cual el paciente puede producirse un colapso y puede llegar a la muerte. Estos pacientes que tienen este tipo de patología, su clínica es muy florida. Existe una cianosis a nivel de la cara, hay una ingurgitación yugular en estos pacientes, ¿no? Y ellos mismos no pueden tolerar el decúbito dorsal.
existe hipotensión, taquicardia, hay una abolición del murmullo vesicular cuando ustedes van a auscultar el tórax, y el paciente te expresa la dificultad para respirar. Tú lo echas y el paciente se para, ¿no? En algunos casos el paciente existe una desesperación que él manifiesta que se va a morir. Entonces, lo importante es hacer ahí una radiografía de tórax para diagnosticar este tipo de patología, una tomografía, y si confirmamos este diagnóstico, hacemos una interconsulta al cirujano cardiovascular cuando estamos en un hospital nivel 3. Pero si ustedes tienen ese caso y existe mucha distancia a un hospital de mayor complejidad, pues pueden introducir entre los espacios intercostales a nivel del segundo espacio intercostal, no una aguja de gran calibre para tratar de descomprimir, ¿no? Pero ya una especialidad quirúrgica sí le introduce un catéter, ¿no? A nivel de la quinta costilla para producir la descompresión. A veces no solamente existe un pulmón colapsado, sino podemos encontrarnos con los dos pulmones, los dos neumotórax a tensión, y hay que descomprimir de forma inmediata. Luego se tiene que valorar la circulación, ¿no? Si existe un sangrado, si nosotros observamos un sangrado, ya sea de parte blanda, de miembro superior o miembro inferior, pues se debe tratar de taponear con gasas, compresas, no torniquetes, hasta que sea trasladado a un hospital de mayor complejidad. Si no hay un shock hemorrágico y se está pensando en otro tipo de patologías, debemos descartar un hemotórax, un taponamiento cardíaco, un shock cardiogénico, un choque neurogénico, un shock séptico, ¿no? Que el shock séptico se da después de 24 o 48 horas. Pero si el paciente, ustedes lo han evaluado, no encuentran ningún signo de sangrado, han descartado las patologías que se han mencionado y ustedes comienzan a sospechar que la posible hipotensión que se está originando es producto de la pelvis. Tienen que hacer una evaluación pélvica, evaluar si no hay una pelvis inestable, le toman la radiografía, y si ustedes observan que la lesión es a nivel del complejo posterior, lo más probable es que se ha producido una lesión del plexo venoso a nivel del anillo posterior, y eso sí hay que fijarlo, estabilizarlo, que es una emergencia quirúrgica, porque si no se estabiliza el paciente puede tener una mortalidad por un shock hipovolémico. Siempre hay que buscar signos de sangrado, ¿no? En el tórax, a través de una radiografía, una tomografía, si sospecha de unas fracturas costales que puede producir una lesión a nivel del parénquima pulmonar, y a nivel del abdomen, sí descartar lesiones de intraabdominales como una ruptura hepática, una ruptura esplénica, también una sepsis te puede producir después de una ruptura del intestino, traumatismos en el abdomen, traumatismos cerrados, te puede producir lesiones de esta naturaleza. Evaluar si existen fracturas de fémur, las caderas, cuando son fracturas del tercio proximal, te puede secuestrar hasta 1 litro de sangre. Puede existir también un síndrome compartimental, puede producirse por las naturalezas de las fracturas, que puede ser espiroideas largas o minutas, ¿no? Te puede producir una lesión de la arteria femoral superficial,
¿no? Que puede producir un compromiso a nivel de la circulación del miembro distal. Todos esos trastornos de un paciente politraumatizado siempre deben estar en sus diagnósticos diferenciales. Se debe reevaluar en los primeros 5 minutos todo este tipo del ATLS y de acuerdo a los estudios, a los análisis de laboratorio, las radiografías, las tomografías, hacer una evaluación constante, ¿no? De tal manera que podamos decidir entrar a operar para poder hacer el control del daño en este tipo de lesiones. Bueno, cuando ustedes ya tengan el diagnóstico de una fractura inestable, ¿qué es lo que deben hacer? Si ustedes observan en las figuras, hay material de osteosíntesis que nosotros utilizamos para comprimir el anillo posterior, cerrar el anillo posterior y disminuir el sangrado, ¿no? Esta es una fijación externa que se utiliza para la pelvis cuando existe una lesión del anillo posterior o un clamp también. Pero yo estoy en mi centro de salud, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues agarras una sábana, lo pones debajo de la pelvis y lo sujetas. Con un nudo vas sujetando de tal manera que unes los fragmentos de la pelvis para tratar de disminuir el sangrado. Le pones una vía, utilizas tu cloruro de sodio, si no expansores, ¿no? Para que puedas poder referirlo al paciente a un centro de mayor nivel. Siempre tienes que valorar las estructuras o descartar que pueda existir una fractura pélvicas abiertas, ¿no? No solamente centrar en la reducción del anillo a través de un vendaje pélvico o a través de una sábana o una tela que puedan utilizar, sino deben valorar si existe lesión, ¿no? Deben evaluar, hacer un tacto rectal, si no observan fragmentos óseos a través del recto, o a nivel del varón, si no existe un traumatismo de la uretra, una lesión de la vejiga, y a nivel de las mujeres deben observar los labios o la parte de la vagina, también un tacto vaginal para ver si no hay compromiso de una fractura expuesta. Y en relación a la parte neurológica, ya ustedes conocen cómo hacen la evaluación de un Glasgow, ¿no? Y en la parte corporal siempre se debe mantener una temperatura ambiental para disminuir la patología de la hipotermia en un paciente politraumatizado. En relación a la pelvis, deben conocer la anatomía. Nosotros dividimos el complejo en dos anillos, ¿no? Un anillo anterior y un anillo posterior. La pelvis está formado por tres huesos, ¿no? que se van uniendo, que es el pubis, el ilíaco y el isquio, y estos se unen a través de los ligamentos, ¿no? El ligamento del complejo posterior, que está el ligamento sacroespinoso, el ligamento sacroiliaco, el ligamento sacrotuberoso, son anillos que le permiten la estabilidad, pero cuando existe una disrupción te puede producir una inestabilidad, luxación o luxofracturas de esta zona. Valorar la anatomía, donde el plexo venoso está reposando en la parte del anillo posterior. Bueno, en el examen físico es lo que les había mencionado, siempre valorar las heridas, deformidades, equimosis,
edemas, ¿no? Cuando existe una fractura abierta, ustedes ya conocen lo que hemos hablado, que son las fracturas de Bustilo, que puede ser 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, y de acuerdo a la clasificación vamos canalizando los medicamentos, un tratamiento para gram positivo, gram negativos, anaerobios, ¿no? Los signos típicos que se pueden observar en una fractura de pelvis desde el punto de vista clínico, si ustedes observan una equimosis a nivel de escrotal o a nivel de los labios mayores y perineo, estamos ante una probable fractura de pelvis. El sangrado uretral es un signo de ruptura de uretra en el hombre. Eso es muy importante, valorar este signo antes de colocarle una sonda vesical, ¿no? Porque puedes producir más traumatismo, puedes romper totalmente la uretra, y si existe eso, entonces el tratamiento de emergencia es hacerle una talla vesical, haces una incisión y a través de la vejiga comienzas a colocar un catéter. Como les mencioné, siempre va a hacer un tacto rectal y un examen vaginal con espéculos o de forma digital para descartar heridas, avulsiones de las mucosas. El examen pélvico, lo que ustedes deben examinar es apoyar entre sus dedos, tocar con los pulgares la espina ilíaca anterosuperior y hacer movimientos. En una pelvis normal no existe este tipo de movilidad, pero en unas lesiones pélvicas sí, tú puedes abrir la pelvis en forma de un libro, ¿no? Pero esto debe ser de forma minuciosa y no con tanta presión o fuerza, porque el paciente puede llegar a la emergencia, ¿no?, con una fractura, ya se ha formado el coágulo y ustedes al tratar de manipular o trasladar, se abre de nuevo la pelvis y el paciente comienza a sangrar. Cuando existe una lesión por accidentes, por accidente de tránsito, existe una clasificación de Jung, ¿no? Y es la forma como el vector llega a la pelvis. Cuando el vector llega de anterior a posterior, primero existe lesión a nivel de los ligamentos de la sífisis púbica y posteriormente vienen las lesiones de los ligamentos sacroiliacos. Pero cuando la fuerza viene de forma lateral, existe fracturas a nivel de la rama del isquion y del pubis y de los alerones del ilíaco, ¿no? La primera lesión de compresión de anterior a posterior puede producirse por un accidente de tránsito, pero una compresión lateral también puede producirse por un accidente de tránsito o por un accidente laboral, ¿no? Personas que trabajan en el segundo, tercer piso, pintores, albañiles, electricistas, ¿no? Personas de limpiezas caen de los andamios y pueden caer de forma lateral, ¿no?, a nivel de la pelvis, y se puede originar ese tipo de lesiones. Y las lesiones verticales sí se da mayor en accidentes de tránsito, donde varias fuerzas y vectores convergen a nivel de la pelvis. La clasificación de TILE es una clasificación de inestabilidad, ¿no? Las TILE, las tipo A, las tipo B y las tipo C. Las tipo A son lesiones del anillo pélvico anterior, ¿no?, o lesiones a nivel de la región del sacro, sin lesiones de los ligamentos del anillo posterior. En cambio, el TILE B y el TILE C sí ya produce una lesión a nivel del anillo posterior, donde te produce mayor comorbilidad. Puedes encontrar los signos de hipovolemia, hipotensión, ¿no?, fracturas abiertas, y en el TILE C más, que son fracturas por cizallamiento.
Esta es otra clasificación, es para valorar de forma radiográfica o tomográfica este tipo de lesiones. Para nosotros es importante saber este tipo de clasificación porque nos permite valorar si aparte de la fractura de pelvis existe una fractura de la articulación. Entonces existen 5 clasificaciones principales y 5 clasificaciones asociadas a la Letourneux. La primera es cuando existe una lesión de la pared anterior. La segunda es una lesión de la pared posterior. Eso nosotros estamos hablando del acetábulo, ¿no? La tipo 3 es una columna anterior que involucra la arquitectura del hueso ilíaco junto con la parte de la articulación del acetábulo, la columna posterior y la fractura transversa que involucran al ilíaco, ¿no? Y las asociadas se pueden dividir en las dos columnas, la columna posterior y la pared posterior, una pared posterior con una transversa, las formas en T, y la columna anterior o hemitransversa posterior. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a eso yo hago mi abordaje. Si es una columna anterior, yo lo que utilizo mi abordaje de estopa. Y si es una columna posterior, utilizo un abordaje posterolateral, ¿no? Son importantes este tipo de clasificación para poder hacer nuestro tratamiento, cómo colocamos nuestras placas, cuál es la disposición de los tornillos en forma espacial en relación a esta clasificación. ¿Qué es lo que ustedes deben saber? Y posiblemente cuando estén en el internado, cuando lleguen a un internado en un hospital, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿No? En una lesión de pelvis o un politraumatizado tienen que tener su radiografía de tórax, de pelvis, si existe alguna deformidad del miembro superior o del miembro inferior, tomar esa radiografía pensando en fracturas probables, ¿no? Valorar siempre el abdomen. Yo me acuerdo que vi un caso en el cual un paciente politraumatizado llegó, ¿no? Y se hizo la interconsulta a traumatología, me hicieron una interconsulta a traumatología y el paciente, me hicieron por una fractura de clavícula, ¿no? Pero el paciente, aparte del dolor de clavícula, tenía dolor en el abdomen, ¿no? Y ese paciente me parece que tenía 8 o 10 horas de enfermedad, de evolución. Pero el paciente caminaba, entonces se le colocó un vendaje en 8 porque era una fractura de clavícula del tercio medio, no quirúrgica. Y bueno, al examinar el abdomen era un abdomen tenso. Y bueno, se hizo la interconsulta, se le pidió la ecografía y se le hizo la interconsulta con el cirujano cirujano general y al final fue una ruptura del intestino. Entonces es muy importante hacer este tipo de evaluación en el abdomen y lo que se hace es un aspirado peritoneal diagnóstico. Si existe sangre o existe líquido, hacerlo a través de una ecografía. También si existe una lesión pélvica y se está pensando que existe una lesión de las arterias ilíacas, hacerle un angiotén. Y cuando pensamos que existe una lesión de la uretra, antes de sondearlo, se hace un erectrograma retrógrado, ¿no? Un RUF. Ante la inestabilidad hemodinámica por una fractura de pelvis, existe varios tratamientos. Nosotros, como traumatólogos, lo que podemos ofrecer es la fijación externa, pero y el empaquetamiento que podemos entrar, ¿no? Pero la angioembolización y el REBOA, eso ya lo hacen los cardiólogos intervencionistas.
Los estudios de imágenes es una radiografía para valorar la pelvis, una radiografía de la parte pélvica, proyección AP, y lo que utilizamos son las incidencias de INLEG y UNLEG, ¿no? INLEG es el rayo, ¿no? de imágenes que llega con una inclinación de 25 grados y la proyección de UNLEG de 60 grados. Esto nos permite tener una configuración del anillo pélvico. En la vista INLEG, ¿no? Que es de forma cefálica, entre 20 y 45 grados, lo que nosotros podemos observar es toda la región de la pelvis, el anillo anterior. Y con la vista UNLEG lo que nos permite ver es el anillo posterior, la parte de la región del sacro. Esta es una proyección INLEG, ¿no? En el cual puedo observar mi alerón ilíaco, mi alerón ilíaco, de mi anillo pélvico. Entonces, en la proyección de INLEG, el anillo pélvico anterior, y en la proyección UNLEG, el anillo pélvico posterior. Si hay en otros establecimientos, pues nosotros utilizamos una tomografía tridimensional con reconstrucción para valorar toda la pelvis en 3 dimensiones. El FACS, ¿no? Que es un estudio de aspirado a través de una ecografía. Bueno, existe ciertas controversias en el diagnóstico para poder realizar un diagnóstico temprano, ¿no? En relación al FAS, los pacientes que tienen unas fracturas pélvicas es razonable como una herramienta de detención inicial que nos puede dar un 87-100% de sensibilidad de fracturas pélvicas, ¿no? Inestable es una clasificación de TAI B o C. Existe en las fracturas pélvicas, para hacer este tipo de estudio de un lavado peritoneal, puede ser o se puede dar de que puede disecar la pared abdominal anterior, ¿no? Y normalmente no se hace este tipo de estudio, más se hace el ECOFACS. Este tipo de estudio lo utilizamos, o el que utiliza a través del estudio de imágenes es la parte de cirugía general, para también descartar una lesión a nivel de abdominal, como una lesión hepática o una lesión esplénica. Pero nosotros, al tener una radiografía de proyección AP y las 2 vistas de entrada y salida, es suficiente para hacer el diagnóstico de una fractura. Si nosotros la clasificamos con TAIL B o TAIL C, indudablemente el sangrado viene de la pelvis. Esto es lo que les decía, cuando el sangrado viene ya intraabdominal, ¿no? Un estudio de ecografía guiada negativa no es igual a que no puede existir una fractura de sangrado pélvica. Si existe un FAS positivo, la recomendación es hacerle una laparotomía, o sea, encontrar líquido abdominal y que nos está
sospechando que puede ser por una lesión intraabdominal, ya sea una de la patología de abdomen, hígado, vaso, intestinos o de la misma fractura pélvica, nosotros entramos de forma conjunta. El cirujano general lo programa, hace la laparotomía, explora los órganos que pueda sangrar, nos dice no, esto no es, ellos cierran y nos dejan a nosotros y hacemos la fijación. A veces es necesario utilizar el mismo abordaje del abdomen para poner paquetes de gasa y posteriormente retirarlo a las 24 horas, ¿no? Para detener el sangrado y hacer nuestra fijación externa. La angiografía portal también es un estudio para ver la hemorragia o la lesión de la arteria de las ilíacas. Tiene una sensibilidad de 60 al 90% y una especificidad de 85 al 98%. Ahora, la extravasación del contraste a nivel de una angioten no excluye de que exista una hemorragia activa. El mejor parámetro para ver si el sangrado se ha detenido es la parte clínica, ¿no? La frecuencia cardíaca y el estado de los resultados laboratoriales también. Si la hemoglobina va bajando, entonces significa que sí, el sangrado es activo. El uretrograma retrógrado siempre se debe valorar si existe un edema escrotal o un edema a nivel de los labios mayores de la mujer, y si existe sangre a nivel de la uretra, lo que podríamos estar teniendo por el paciente politraumatizado es una lesión de la uretra, una sección de la uretra, y se debe hacer este estudio para descartar este tipo de patología. El tratamiento que nosotros tenemos desde el punto de vista quirúrgica es la fijación externa. Colocamos los clavos Chance supracetabulares y comenzamos a comprimir el anillo pélvico posterior. La angioembolización es lo que hace los cardiólogos intervencionistas. El tratamiento del packing es lo que les decía, le ponemos gasa para disminuir el sangrado y luego entramos en un segundo tiempo para retirarlos. Y el balón endovascular de oclusión también lo hace el cardiólogo intervencionista, entra por la arteria ilíaca y comienzan a producir un taponamiento, insuflan el balón y producen un taponamiento. Bueno, este es un algoritmo de un paciente con una fractura inestable. Si el paciente se le hace un ecofast y sale negativo y no encuentras otros signos clínicos de hipotensión, hemorragia, pues se hace su tomografía, ¿no? Y luego se hace su planificación quirúrgica. Si el paciente es inestable, si es un FAST positivo, lo que tenemos que entrar de emergencia es hacer una laparotomía y una fijación externa, ¿no? Si el FAST es negativo y se puede hacer el angioten, se realiza y sigue con la medida de resucitación. Y si no se puede hacer un angioten o otro estudio para confirmar, entramos a hacer una laparotomía, fijación, y si no mejora, se puede hacer una oclusión con un rebo o una embolización. En relación a las luxaciones de cadera, a veces las fracturas pélvicas y las fracturas acetabulares están asociadas a una luxación, y lo que deben observar y diagnosticar de forma clínica
es si es una luxación posterior o una luxación anterior. La luxación posterior tiene la forma púdica, ¿no? O sea, con rotación interna de la cadera, asimetría y en flexión. Y la luxación anterior, que es poco frecuente, es diferente, es una abducción y una rotación externa. Miren estas figuras, cómo se encuentra un paciente. Si un paciente joven le llega después de un accidente vehicular o una caída y les llega en esta posición, puede ser que estén ante una luxación posterior de cadera. Y si le llega de la otra forma, puede ser que esté ante una luxación anterior de cadera. Esta es la forma típica de la luxación posterior, a través de una fuerza biomecánica que se va a través de la rodilla y se luxa, ¿no? Es la posición púdica en una luxación posterior. Radiografías que hacemos para valorar ya la parte del acetábulo es una proyección AP, una oblicua ilíaca y una oblicua obturatriz. ¿Qué cosas deben conocer en una radiografía normal del pelvis? Deben valorar la línea iliopectínea, la línea ilioisquiática. La línea iliopectínea valora la columna anterior, la línea ilioisquiática valora la columna posterior. Cuando hablo de columna significa de la arquitectura del ilíaco, del ilion, ¿ya? Y también pueden valorar la pared posterior del acetábulo y la pared anterior del acetábulo. La pared posterior está de rojo y la pared anterior está de color verde. Esas son estructuras que deben diagnosticar, porque una fractura de acetábulo que está desplazada más de 2 milímetros tiene indicación quirúrgica. Si nosotros dejamos que consolide esas paredes, ya sea una pared posterior o una pared anterior mayor de 2 milímetros, lo que vamos a tener, va a consolidar el hueso, pero va a desarrollar una artrosis en los años que siguen. ¿Ya? Y la que está en línea azul es la pared del acetábulo. A nivel de la parte proximal del fémur, deben conocer la cabeza femoral, el cuello femoral, el trocante mayor y el trocante menor, el eje cérvico-diaficiario normal que debe tener un fémur proximal es aproximadamente de 130 grados. Deben valorar la línea de Shenton, que eso lo van a conocer y estudiar cuando llevemos la parte de displasia de cadera. La fobia capitis, la roma del suprapúbica y la rama inferior del isquio. Todas estas estructuras anatómicas de una radiografía de pelvis normal la deben conocer para que puedan diagnosticar una patología de la pelvis traumática. Bueno, la luxación de la cadera posterior es así como se observa, ¿no? A diferencia de la cadera izquierda, que la cabeza del fémur está dentro del acetábulo, en la cadera derecha se ha luxado. La luxación de la cadera anterior, la cabeza se encuentra a nivel del agujero obturatriz, si lo pueden observar. Las técnicas de reducción en una luxación de cadera posterior, una luxación posterior, necesitas 2 personas. Una primera persona que tiene que hacer el contrapeso con 2 manos, se sitúa a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores y todo su peso lo lleva hacia el suelo, ¿no? Y la otra persona que va a reducir flexiona la cadera, flexiona la rodilla y ejerce una presión hacia la parte superior. Entonces, lo puedes hacer de forma manual o la pierna lo sujetas con una sábana, una tela fuerte y tú te la amarras a nivel del cuello y tratas de traccionar.
Esto lo pueden hacer en el momento, en la etapa aguda, pero cuando ya pasaron varias horas es un poco difícil hacer este tipo de maniobras, ¿no? Necesitas entrar a quirófano, sedarlo, anestesiarlo para poder hacer una reducción de cadera. Y en la luxación anterior es diferente, ¿no? Haces una tracción. Son dos personas, mientras que una persona va traccionando y rotando internamente, ¿no? La otra persona va tratando un fulcro de la parte anterior a la parte posterior para desplazar la cabeza al acetábulo. Estas son las proyecciones, la proyección oblicua ilíaca y la proyección oblicua obturatriz. La oblicua ilíaca, lo que nosotros vamos a observar es la columna, el ilíaco, la pared anterior y la columna posterior, ¿no? La línea iliopectini, la línea ilioisquiática que se observa en la columna posterior. ¿Cómo yo puedo diferenciar entre una proyección oblicua ilíaca y oblicua obturatriz? Cuando yo pido una oblicua obturatriz, lo que yo debo observar es mi agujero obturatriz, como observan en esta diapositiva. Y lo que me permite valorar es toda mi columna anterior, mi pared posterior y el anillo obturatriz, todo lo que conforma la parte del isquio. En la tomografía que nosotros vemos, podemos observar, si nosotros hacemos un trazo, como ustedes observan en la línea amarilla, podemos observar en la parte de adelante la pared anterior y la pared posterior, y en la parte de atrás el CA es columna anterior y columna posterior. Lo que ustedes observan radiográficamente a través de estas proyecciones, la oblicua ilíaca y la oblicua obturatriz, nosotros en esta imagen nos sirve, hacemos trazamos nuestras líneas y dividimos en 4 cuadrantes y podemos hacer un diagnóstico tomográfico. Estos son proyecciones de una tomografía y el tipo de orientación de la misma, ¿no? La figura tipo A corresponde a la fractura de ambas columnas, ¿no? En la tipo B es la fractura transversa, el tipo C es la pared anterior y el tipo D es la pared posterior. Son imágenes, cuando existen las tomografías o cuando existen los cortes de resonancia magnética, nosotros evaluamos este tipo de figuras y buscamos este tipo de figuras para poder hacer nuestro diagnóstico. No vemos o no nos fijamos de ver todos los cortes, ¿no? Tratamos de aprender este tipo de figuras porque es lo que me permite buscar en las tomografías o buscar en la resonancia este tipo de cortes. De los 40 o 60 cortes, yo necesito solamente observar unos 5 o unos 10 cortes para poder hacer mi diagnóstico. Entonces, ya sea en especialidad de traumatología o en otras especialidades que necesitan una evaluación tomográfica o una evaluación de una resonancia magnética, traten de buscar cuál es el corte que me permite hacer mi diagnóstico de imágenes. Bueno, y mi tomografía, mis radiografías, ¿qué me permite a mí como cirujano hacer la planificación quirúrgica? ¿Por dónde voy a abordar? ¿Por dónde hago mi incisión? ¿Y cuál es el implante, el tamaño y la forma del tornillo? ¿Cómo voy a colocarlo en relación a la naturaleza de la fractura?
una luxación de la cabeza femoral también puede producirse una fractura de la cabeza del fémur, y eso es muy, muy importante diagnosticar, porque se trata de forma quirúrgica. Se trata de forma quirúrgica porque tanto como en el acetábulo que observamos o que vimos, que si se fractura la columna anterior y la columna posterior mayor de 2 milímetros, es una intervención quirúrgica. Acá en toda la fractura de la cabeza femoral necesitas un tratamiento quirúrgico, y utilizamos la clasificación de Picking, que es tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿no? También utilizamos la clasificación de la O, 31C1, 31C2 o 31C3, ¿no? En la tipo 1, la fractura es una fractura marginal, como puedes observar en la tomografía. En la Picking tipo 2 ya es un compromiso mayor de un 50%, lo observas también en la tomografía. En la Picking tipo 3 existe fractura de la cabeza del fémur y la fractura del cuello. En la tipo 1 y en la tipo 2 tú puedes hacer una osteosíntesis, pero ustedes dicen, ¿y cómo yo voy a colocar un tornillo en la articulación de la cadera? Pues nosotros hacemos una técnica que se llama una luxación controlada. Luxamos la cadera, pero nuestro abordaje es totalmente diferente. Hacemos una osteotomía del trocánter mayor, y la incisión que nosotros utilizamos a nivel de la articulación de cadera es una incisión en forma de Z, de tal manera que no dañemos las arterias circunflejas posteriores, ¿no? Para evitar una necrosis del acetábulo. Luxamos nosotros la cadera, reducimos el fragmento y le colocamos un tornillo. En las piques tipo C es muy poco probable darle esa solución. En este caso ya nosotros hacemos un reemplazo articular de cadera. Y en las tipo 4 también, ¿no? Hacemos un reemplazo articular de cadera si es un paciente mayor de 60 años, 70 años, pero si es un paciente joven de 20, 25 años, hacemos la reducción de la pared posterior del acetábulo, y también hacemos la reducción de la cabeza del fémur, con el riesgo de que en 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años se puede producir una necrosis avascular de cadera. Bueno, el tratamiento está en relación al tipo de fractura tipo Picking y a la edad del paciente. No sé si tienen alguna pregunta en relación a este tema de fractura de pelvis, luxación de cadera, fractura de la cabeza del fémur. ¿Alguna pregunta? Comenzamos con la segunda clase entonces. ¿Ven las diapositivas? ¿Lo pueden observar? Sí, doctor, sí. Sí, doctor.
En la fractura de cadera es diferente porque el grupo es el paciente geriátrico, son pacientes de 70, 80, 90 años que sufren por un accidente de baja energía. Y estos pacientes tienen muchas comorbilidades. Entonces, estos tipos de personas, de nuestros pacientes, necesitan una evaluación y un tratamiento multidisciplinario, porque muchos de ellos tienen comorbilidades y complicaciones antes de operarse o después de operarse. La cirugía no se debe retrasar. En otros lugares, otros países se deben operar en las primeras 48, 72 horas. La evidencia actual es lo que nos dice que cuando más rápido nosotros lo operemos a este paciente, va a existir menos riesgos de complicaciones. Y los pacientes con más de 3 comorbilidades médicas pueden beneficiarse con un tratamiento quirúrgico temprano. Ahora, esto es importante porque después de una cirugía de cadera, el 20% más de los pacientes de edad avanzada con fracturas desarrollarán al menos una de sus complicaciones médicas. O sea, es alto el 20%. Y los pacientes que tienen más de 3 comorbilidades, existe un riesgo de complicación y el incremento de una mayor mortalidad. Son personas muy frágiles cuando un paciente se fractura la cadera. Entonces, lo que nosotros debemos valorar es disminuir todos los factores de riesgo postquirúrgicos que podamos tener en este paciente. La clínica, después de que se fractura, pues es el dolor, la abducción, la rotación y el acortamiento de pierna y una limitación funcional. Va a haber equimosis. Miren y grábense esta imagen porque un paciente ancianito, el abuelito que se cae y ustedes lo observan, la cadera izquierda, el pie izquierdo, que en este caso de este paciente, con la característica clínica de rotación, abducción, acortamiento, y que el paciente tú le quieres mover la cadera, no, le tratas de flexionar la cadera y el paciente te grita y dice, no, me duele. Entonces, lo más probable es que estás ante una fractura de cadera. Y este tipo de imágenes se observa en fracturas extraarticulares, en fracturas tipo A, de acuerdo a la clasificación de la 3, 1, A1, A2, A3. En las tipo B, que son las fracturas del cuello de cadera, y en las tipo C, que son las fracturas de la cabeza del fémur, o las picking tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, las tipo 1 o las tipo 2, puedes encontrar la posición de la pierna como el lado derecho, porque como son fracturas intraarticulares, no hay desplazamiento de los fragmentos de la cadera o del fémur proximal por las inserciones de los músculos, ¿no? Del psoas ilíaco a nivel del trocánter menor, que te produce la flexión de la cadera, ¿no? Por eso es el acortamiento, la flexión de la cadera, porque el psoas ilíaco tracciona el fragmento, y por los rotadores de la cadera a nivel del trocánter mayor, jala el músculo y te rota externamente. Entonces, tanto el psoas ilíaco como el glúteo
los glúteos, los rotadores, te producen este tipo de clínica. Entonces, esto se observa en fracturas extraarticulares y posiblemente no lo vas a observar en las fracturas intraarticulares como es el cuello de fémur. El paciente tiene la misma longitud, tiene la misma forma de los miembros inferiores, pero le duele al caminar. Me duele, me duele, me duele, me duele. Entonces ahí tú a través de la radiografía de pelvis tienes que observar tu cuello femoral para descartar algún tipo de fractura. Los estudios de imágenes, la radiografía de pelvis, ¿no? Ahora, usted me dice, doctor, pero yo recién estoy aprendiendo ver radiografía de pelvis. Entonces, si nosotros, a ver, ¿cuál es el ángulo cérvico diaficiario de una cadera? El ángulo cérvico diaficiario de una cadera es aproximadamente 130. Pero si ustedes observan, ¿cuánto crees que sea el ángulo cérvico diaficiario? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien de ustedes? Doctor, parece que podría ser una coxavara porque el ángulo sería menor. Bien, ¿quién me está hablando? Alejandra Gallegos. Alejandra, ¿y puedes dibujar, puedes trazar esas líneas? Te doy para que puedas... Ya te di para que tú también puedas participar. ¿Cómo lo hago, doctor? Ah, ya creo que ya puedo. No, no puedo, no me permite. Ah, ya puedo. ¿Lo dibujo? Sí, dibújalo. No sé si esté bien, pero sería No, hazlo. algo así. Bien, esa es la parte de la... Perfecto. Bien, entonces, en una pelvis normal, vean las pelvis, vean la pelvis, vean radiografía de pelvis y hace el ángulo cérvico diaficiario, ¿no? A nivel del eje del cuello del fémur y la parte central de la diáfisis, ahí, claro, ahí yo creo que estará aproximadamente unos 90 grados. Entonces, si tú trazas tus líneas de forma imaginaria y observas bien la radiografía y lo comparas con la cadera contralateral, entonces ahí hay una fractura. Entonces sí puedes observar la fractura ahí, Alejandra. No estoy segura, pero ¿Lo puedes observar? parece que sí. ¿En el cuello? Yo quisiera también, a ver. ¿Cómo? ¿Tú has puesto esa línea? Sí, doctor, abajo hay una que dice white words y ahí usted puede dibujar. A ver.
¿Abajo? ¿Qué dices? ¿En dónde? A ver. Sí, doctor, abajo, donde dice para compartir, donde se ven los participantes, las reacciones, la cámara. Lo que pasa es que usted está compartiendo. Ustedes arriba. Ustedes arriba, arriba. Doctor, ¿por qué mejor no presenta toda la pantalla completa y con el puntero lo puede hacer? O abajo hay una opción de poder hacer con puntero. En la parte inferior izquierda. Ahí lo pueden observar la fractura. Sí. Pero, oh. Bueno, no me salió bien la cabeza, pero... Ahí podemos observar los dos fragmentos. Sí, doctor. Ya. Entonces, cuando hablamos del ángulo cérvico-diaficiario, trazamos un eje a nivel del cuello del fémur y otro a nivel de la diáfisis, ¿no? Pero como tu compañera manifestó, pues el eje del cuello está acá. Y tiene un ángulo aproximadamente de 90 grados, pues, ¿no? A diferencia de un ángulo cérvico-diaficiario normal que es de 130 grados.
Ahí se entiende los dos fragmentos, ¿no? Y el ángulo cérvico diaficiario. Sí, doctor. La clasificación de la O es 3-1. 3 es la parte del miembro inferior, 1 la parte proximal del fémur, y el tipo A, tipo B o tipo C. ¿No? El tipo A es la estructura que comprende tanto el trocánter mayor como el trocánter menor, la tipo B la parte del cuello y la tipo C la cabeza, que es la clasificación de Picking. Las tipo A, hablamos de las pretrocantéricas simples, que son las tipo A1, las pertrocantéricas multifragmentarias son las tipo A2, y las intertrocantéricas que son lo que nosotros llamamos subtrocantéricas. Una pregunta, ¿entienden lo que les estoy diciendo en esta parte? ¿Cómo pueden diferenciar una fractura tipo A, tipo B o tipo C? Sí, doctor. Ya, en esta figura, ¿qué tipo de fractura es? Pueden rayar la diapositiva. Cualquiera de ustedes. ¿Tu compañera quién estuvo? Angélica, creo, la que participó. No, doctora Alejandra. Alejandra, Sí, dígame. esa radiografía, ¿qué tipo de la clasificación sería? ¿Tipo A, tipo B o tipo C? ¿Ah? Ya, tipo A. Ahora, trázame una fractura tipo B. ¿Dónde podría ser la fractura tipo B? La fractura tipo B es en el cuello. A ver, No me permite. no te permito, no te puedo compartir. ¿No puedes compartir? A ver. No. Ya, yo puedo. Aquí. Bien, perfecto. Y si fuera una fractura tipo A, perdón, una tipo C, con otro color. Bien, bien, Alejandra. Ahora, ¿por qué es importante que tú sepas o ustedes sepan esto? Porque de acuerdo al trazo de fractura, el tratamiento quirúrgico es diferente. Toda fractura de cadera, absolutamente toda fractura de cadera es quirúrgica, excepto si el paciente no puede ser operado por su comorbilidad. Si el anestesiólogo
o el médico internista te dice que si tú lo operas el paciente se muere, pues no lo operamos. Pero son muy, muy raras las ocasiones en el cual nos encontramos un paciente de esa naturaleza. Pero toda fractura de cadera es quirúrgica, así el paciente tenga 100, 105 años. Hemos operado de esa edad. Ahora, si es una fractura de cuello como Alejandra, ¿no? Sí, doctor. Como Alejandra lo ha graficado, sí. ¿Por qué se caracteriza una fractura del cuello del fémur? Porque cuando se fractura un hueso, el hueso sangra. Y el hueso al sangrar produce un hemártosis. Como existe sangre dentro de la cápsula articular, esa presión intraarticular hace que haya una disminución del flujo sanguíneo de la cabeza del fémur, y si no se opera de forma temprana, si no se reduce la cadera de forma temprana, existe riesgo de una necrosis avascular, se muere la cabeza del fémur. Entonces, en un paciente joven, menos de 60 años, que tenga una fractura de cuello, el tratamiento es quirúrgico. Se reduce la fractura y se coloca dos tornillos canulados. Se colocan los tornillos de esta forma. 2 a 3, que pasen la línea que ha marcado Alejandra de color marrón. Se coloca tornillos canulados. Pero si es una paciente o un paciente de 60, 65, 70 años, nosotros colocamos una prótesis total de cadera. Una prótesis total de cadera. ¿Ya? Si es una paciente joven, una no cementada, y si es una paciente de 75 años, le ponemos una prótesis total de cadera cementada. Pacientes jóvenes no cementada, pacientes de edad cementada. Muy bien, entonces, en esta fractura, ¿cuál sería la clasificación? Sería una 3, una tipo 1, ¿no? Y sería, de acuerdo a la clasificación, una tipo A. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una fractura A1, A2 y A3? De acuerdo a esta diapositiva, sería una A1, es una pertrocantérica simple. Pero, ¿cómo sería una 3-1-A2 o una 3-A3? Alejandra, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo harías el trazo de fractura en una A2 o una A3? ¿Lo entiendes cuando es una fractura tipo A2 o A3, Alejandra? Creo que la 1 es simple, la 2 es la 3 es multifragmentaria y la 2... Pero ¿cómo lo verías en un trazo de fractura? Por los tipos de trazos que haya. Ya, en la 2, ¿cómo sería? En la 3, 1A2.
serían 2 cortes con 3 pedazos. Ya, y cómo, a ver, dibújamelo. Aparte de ese corte a ver, primero quiero que me traces dónde está la fractura. Con un color. Bien, ya. ¿Y dónde estaría otro trazo de fractura? En la A2. Ese es una A1, perfecto. Con otro color. No sé, doctor, creo que así. Ya, te voy a ayudar. En la A2 vas a encontrar generalmente el trocánter menor fracturado. O sea, vas a encontrar el trocánter menor por acá. Entonces vas a tener un fragmento, el de arriba, el de acá. Otro fragmento, el de acá. Y el trocánter menor como un tercer fragmento. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este ejemplo, el 3,1A1, tú observas que el trocánter menor está intacto, está íntegro, ¿no? ¿Lo observas? Sí. El trocánter menor es este. Este es el trocánter menor. ¿Sí? Pero en una fractura A2, el trocánter menor está fracturado también. Sería un fragmento, encontraríamos 3 fragmentos. En cambio, en la A1 encontramos 2 fragmentos, ¿no? El de acá, el proximal, el 1 y el 2. De acuerdo a tu trazo que tú has hecho con la línea morada, encontramos 2 fragmentos. Pero en la 3,1A2 encontramos 3 fragmentos. El 1, el 2 y el 3, el trocánter menor avulsionado. ¿Y cómo encontraríamos el trazo de fractura en un 3,1A3? Pues la fractura o el trazo de fractura se va por debajo del trocánter menor para que lo puedan entender. Es 1 y el trazo de fractura vendría así, por acá, así, 1. Cuando tú observes que tu trazo de fragmento está por debajo del trocánter menor, considéralo una 3,1A3. ¿Por qué es importante? Porque yo puedes utilizar en este tipo de fracturas el clavo cefalomedular, que es un clavo bloqueado, ¿no? Pero en nuestro sistema utilizamos algo más económico desde el punto de vista público, que es el DHS-DSS. Vamos a borrar. Si yo tengo esta fractura, yo lo que necesito es un sistema que se llama DHS, ¿no? Que coloco mi placa acá con un tornillo dinámico, ¿no? Y que va por acá. Un tornillo grande más mis tornillos pequeños. 1, 2, 3 y 4. Como en este caso. El DHS, ese es el tornillo grande, ¿no? Un tornillo grande
el tornillo dinámico de compresión de cadera con su placa y se coloca los 4 tornillos que se adhieren. Pero si yo tengo una fractura 3-1 a 3 que es más inestable, en el cual mi fractura viene así. Uno por acá, el fragmento mayor es inestable, el trocánter por acá está desplazado de esta forma, ¿no? Y por acá está mi otro fragmento. Yo ya no voy a utilizar el sistema de DHS, sino voy a utilizar un sistema que se conoce como DSS, porque mi disposición de mis tornillos, ese es el tornillo grande, y la placa DSS con dilia ya no tiene un ángulo de 135, sino tiene un ángulo de 95 grados. Este es el tornillo principal y acá está mi placa. ¿Por qué es importante? Porque yo necesito colocar más tornillos al fragmento proximal para que me agarre este tipo de fractura, y tornillos por debajo de la fractura. ¿Qué significa? Que las fracturas que tengan mayor complejidad, las tipo A2 y las tipo A3, son más inestables y necesitan colocarle más tornillos en la parte proximal. Si ustedes observan acá, el DHS solamente hay un tornillo y no colocamos tornillos más que solamente uno al fragmento principal proximal. Pero si es una fractura tipo A3, que se conoce como una fractura subtrocantérica, nosotros necesitamos colocarle más tornillos en la parte proximal y tornillos a la parte distal del trazo de fractura. No sé si hasta ahí pudieron entender la diferencia entre un sistema y el otro, o el grado de inestabilidad. Conforme es más inestable, la fractura es más compleja, el paciente sangra más, todo eso, y se necesita otro tipo de material de osteosíntesis para dar la estabilidad y para que consolide el hueso. Porque si yo le coloco a una fractura A3, ¿no? Este sistema de DHS con una placa ángulo, si ustedes observan, existe un ángulo de 135 grados. Si yo le coloco esta placa a una fractura inestable subtrocantérica, no le voy a dar soporte a la parte proximal del fragmento y el fragmento me va a rotar y al final no va a consolidar la fractura. El paciente, como son abuelitos o muchos tienen Alzheimer, comienzan a caminar y se fractura el implante y estamos ante un caso de una pseudoartrosis de cadera. ¿Ya? Entonces, esto es importante más que todo para el manejo, la clasificación, para ver el tipo de implante que vamos a utilizar para poder lograr la consolidación del hueso. Bueno, las indicaciones, no sé si entendieron esta parte. Sí, doctor. Lo que hacemos para minimizar las complicaciones es utilizar nuestros antibióticos 30 minutos antes de la cirugía. La profilaxis tromboembólica también, que son los anticoagulantes. Utilizamos el esquema de los reemplazos articulares de cadera, que le damos entre 4 semanas para un paciente postoperado de cadera. No hay estudios grandes
como el estudio RECORD o el estudio AVANCE, ¿no? Sobre el tratamiento, el tiempo de duración del anticoagulante, el paciente con fractura de cadera, ¿no? Pero utilizamos ese tiempo para evitar la trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. La suplementación nutricional y el manejo del dolor. También manejamos, evitamos darle opioides, ya que estos pacientes que ya tienen un trastorno neurológico como una demencia senil o un Alzheimer, puede producirse un delirio posoperatorio. El delirio posoperatorio es un trastorno neurológico de excitación del paciente posoperado de fractura de cadera que se da de forma inmediata a la cirugía, a las 24 horas de las cirugías o días después de una cirugía. Por eso nosotros tenemos un equipo que son los ortogeriatras y que dan un tratamiento médico para evitar este tipo de complicaciones. Evitamos las úlceras a presión. Una vez que nosotros operamos a un paciente de fractura de cadera, a las 48 horas ya lo estamos asentando al borde de la cama para evitar cualquier úlcera sacra, cualquier úlcera a nivel del talón. Lo movilizamos de forma rápida, ¿no? Y también iniciamos un tratamiento para la osteoporosis para evitar fracturas posteriores cuando nuestros pacientitos de una fractura de cadera son un poquito más jóvenes y tienen la posibilidad de ambular. Recuerden que que aproximadamente el 20% de los pacientes con fractura de cadera desarrollan la comorbilidad inicial, ¿ya? Y nosotros tenemos parámetros en el sentido en qué pacientes vamos a lograr una mayor recuperación. Si es una fractura de cadera 3-1A1, lo más probable que el paciente retorne a su actividad que anteriormente tenía, comience a deambular. Pero si existen ciertos criterios, que este paciente sea independiente económicamente, que este paciente antes de que se fracture también hacía ejercicios, salía, tiene un grupo social, familiar del apoyo de este paciente y que vive en su casa o en la casa de algún familiar. Pero en los pacientes que son fracturas de cadera, que son inestables, que son tipo A3, ¿no? Que tienen una mayor comorbilidad, más de 3 comorbilidades, tiene un trastorno neurológico, un Alzheimer, una demencia senil, que antes de la caída el paciente ya no caminaba, utilizaba bastón o dependía de un familiar para que lo pueda ayudar a caminar, para que lo ayude a asear. El porcentaje de recuperación ya nos disminuye un 50%, pero solamente el hecho de operarlo nos permite que ese paciente lo sentemos, lo movilicemos y evitemos que tengan infecciones urinarias, infecciones pulmonares o escaras que también puede producir una mayor comorbilidad. Entonces, estos son los criterios que nosotros debemos tener en relación al resultado de la parte quirúrgica. Otro punto, como se mencionó, mientras más rápido operemos a estos pacientitos dentro de las primeras 72 horas, la recuperación va a ser más rápida, el pronóstico favorable para su recuperación y para que se pueda reinsertar a la actividad que anteriormente se hacía. No sé si tendrán algún tipo de preguntas en este capítulo. Doctor, ¿y los tornillos canulados en qué tipo de fractura se usan? Muy buena pregunta, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Christopher Huancas. Christopher, los tornillos canulados lo utilizamos en fracturas de cuello, de fémur.
en fracturas de cuello de fémur y en pacientes jóvenes. Como te expliqué, en la fractura de cuello existe riesgo de necrosis avascular, pero no le vas a poner a un paciente de 20, 30 años en una fractura de cuello, porque el tiempo de prótesis es aproximadamente unos 20 años. Entonces las prótesis de cadera lo utilizamos en las costoartrosis que en las artrosis de cadera ya severas, que no podemos preservar la articulación, o en fracturas de cuello de cadera en pacientes mayores de 60, 65 años. Pero en pacientes jóvenes, una fractura de cuello, utilizas tus tornillos canulados. Gracias, doctor. No sé si habrá otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, terminamos pues por hoy día las clases de fractura de pelvis y fractura de cadera.